El Señor le dijo: quiero que seas un espejo purísimo en donde se reproduzca la imagen de tu Jesús crucificado. Como yo estoy en la cruz, así me quiero reflejar en ti. Solo préstate para tomar mi imagen y, como estoy yo, así quiero que estés tú, coronada, azotada, clavada, desolada, traspasada, desamparada. Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos al último capítulo de esta serie de la vida de la señora Conchita. En este capítulo veremos ya sus últimos días, sus últimas 2-3 semanas de vida, donde vive en el dolor, en la tristeza, en el abandono, como le había prometido Jesús, como vimos en los capítulos anteriores, que le pide que sus últimos años quería que los viviera como la Virgencita cuando él subió al cielo. Así vivió la Virgencita sus últimos años, aunque no está registrado en los evangelios, pero se supone que vivió todavía varios años o tal vez décadas. Veremos aquí el último día de su vida, donde ya en su casa en Ciudad de México, hasta los últimos 2-3 días, realmente no sé cuántos, pero estuvo visitando al Santísimo, que lo tenía, el Santísimo Sacramento, que tenía una pequeña capillita ahí en su casa. Veremos cómo ocurre su muerte. Enfrente de muchas gentes estuvieron en ese evento, sus hijos, sus nietos, las religiosas de la Cruz, varias religiosas de la Cruz que la cuidaban, el padre Félix, Monseñor Martínez, ambos fueron sus directores espirituales y tuvieron mucho que ver en la fundación de las obras de la Cruz. En fin, muchos testigos hubo del día de su muerte. Comento esto de que hubo mucha gente de testigos porque fue un momento místico y muy especial realmente que sucedió en los últimos minutos de su muerte. Quédense para que vean el capítulo completo y vean lo bonito que fue de su muerte. Entonces, pues ella vivió una vida de cruz, de sacrificio, que es a lo que estamos llamados tú y yo, que nos llamamos católicos, ¿verdad? A seguir a Jesús. Y esa cruz es la que nos lleva a la santidad, a la que estamos también tú y yo invitados por Jesús, ¿verdad? Y la cruz no es irnos dando latigazos y pelándonos las rodillas, o sea, es nuestra vida donde nos encontremos, en el oficio que tú hagas, en la ciudad donde tú estés, en la etapa de tu vida, en la situación en que tú estés, ya sea inclusive acomodada, siempre hay manera de vivir la cruz, ayudando a otras personas, aguantándonos ciertas incomodidades, ofreciéndole a Jesús ciertas cosas que nos preocupan o que nos molestan. La vida está llena de cruces hasta que nos vamos de este mundo cruel, como dice el dicho, ¿verdad? Vivimos aquí en un calvario, todos de una manera, unos más, unos otros. De todas maneras vamos a sufrir, vamos a morir, nos vamos a enfermar, tanto tú como yo. La diferencia es ofrecerle esas cruces a Jesús, y es ahí donde está la santidad y a donde nos llama a través del mensaje de la señora Conchita, que eso es el apostolado de la cruz prácticamente, ofrecerle nuestras cruces a Jesús para nuestra salvación, para la salvación de las demás almas y para la iglesia y principalmente para sus sacerdotes, que es de donde dependemos. Todos los demás, gran parte de las almas, pues dependemos de los buenos sacerdotes, ¿no? Y de la iglesia. Veremos al último también un pequeño parrafito, una hojita que habla del libro, del autor de este libro, que fue el padre Joaquín Antonio Peñalosa. Él es una persona que nació en San Luis Potosí y él es el que escribió este libro. Es una persona muy ilustrada, muy reconocida. Por eso los misioneros del Espíritu Santo le permitieron recolectar la información y hacer este libro biográfico de la vida de Conchita a través de toda la fundación y de algunos eventos de las obras de la cruz. En fin, está muy padre. Viene al final del video. Él conoció, lo importante de él es que él conoció a Conchita cuando fue niño, y ahí narra cómo le dice su mamá: vente, vamos a visitar a una santa. Entonces él iba como niño asustado, ¿verdad? Decía que las santas pues eran monos ahí de madera en la iglesia, monos tiesos ahí de madera en la oscuridad de las iglesias. Y no, se llevó una sorpresa, que era una persona así igual de amable y amorosa como su mamá. Entonces aquí nos platica
al final del video cómo fue esa experiencia. Espero que te guste. Muchas gracias. Si viste los 18 capítulos, te lo agradezco mucho. Ya te digo, este canal es sin fines de lucro, es simplemente para invitarte y que tú también empieces tu conversión, empezar a actuar un poquito diferente, poco a poquito. Es difícil y la conversión no es de un día, de 3 años ni de 5 años, es hasta que nos morimos. ¿Por qué? Porque somos humanos y somos imperfectos, ¿no? La cosa es empezar y paso a pasito hacerlo. Pues bueno, yo lo estoy haciendo a través de esta espiritualidad que es el apostolado de la cruz, y aquí en mi canal pues vas a ver algunas otras comunidades donde digo en otras cosas que he participado en la iglesia, y los peligros y lo bueno y lo malo, pero siempre siguiendo a Jesús, ¿no? Y sobre todo, como les decía en el video pasado, siempre es bueno seguir una espiritualidad como esta, una espiritualidad del apostolado de la cruz, me refiero, que está ya desde hace 150 o 120 años autorizada por el Vaticano y por la iglesia, ¿verdad? No andar ahí en las comunidades de mi compadre, de mi comadre y de mi vecino, porque en esas comunidades pues sufrimos muchos peligros, ¿verdad? Son, como dice el dicho, un ciego dirigiendo a otro ciego, pues se va a caer al pozo, ¿verdad? Dijo Jesús en una parábola. Muchas gracias por ver el video. Gracias. Capítulo: no era un rostro de mujer. Los ojos preocupados de los hijos, los ojos nublados de los nietecitos, mirándola en silencio, rodeando la cama, una cama humilde donde todavía su corazón late. ¿Cómo sigues, mamá? Mejor, gracias a Dios, ya desapareció la bronconeumonía. A principios de enero de 1937 tuve una ligera mejoría, tanto que pudieron trasladarme al piso alto de la casa. Junto a mi recámara instalaron el oratorio con el Santísimo. Las hermanas de la cruz, con permiso de la Sagrada Mitra, me atendían y velaban diariamente. Me llevaban en un sillón de ruedas frente al sagrario. Abuelita, estoy rezando para que te alivies. Pide a Dios que se haga su voluntad. Yo quiero que te alivies, abuelita. Los pies, que venían inflamándose desde hacía tiempo, tomaron proporciones monstruosas. Tenían que hacerme punciones muy dolorosas para extraer el líquido. Estaban tan hinchadas, tan escoriadas las plantas de los pies, que para asentarlas, así fuera sobre un cojín, ardía como una llaga. Ni siquiera podía recostarme en la cama. Pasaba los días, las largas noches, sentada en el sillón, a veces sin poder conciliar el sueño. Luego apareció la erisipela, la uremia. Oh Jesús, que yo muera por ti desolada, abandonada, desamparada, crucificada. El 21 de febrero dijeron los médicos: no hay nada que hacer. Sus ojos azules, cansados, tal vez miraban hacia atrás cuando era una mujer joven de 33 años, y el Señor le dijo: quiero que seas un espejo purísimo en donde se reproduzca la imagen de tu Jesús crucificado. Como yo estoy en la cruz, así me quiero reflejar en ti. Solo préstate para tomar mi imagen. Y como estoy yo, así quiero que estés tú, coronada, azotada, clavada, desolada, traspasada, desamparada. Sus ojos azules se iban entrecerrando. Quien los vio no podrá olvidar aquel azul por donde bogaba como una luz de Dios, la transparencia de la mañana primera, un azul de candor purísimo, de agua marina, entre mar y cielo. Qué hondo, qué fresco azul. Tu nombre es Cruz de Jesús, ¿recuerdas? Pasaron 3 meses entre la cama y el sillón. Fíjense, aquí le recuerda a Jesús que le pidió que cargara su cruz a Conchita cuando era joven.
Y fíjense cómo muere en la soledad en la que murió la Virgencita María cuando Jesús subió al cielo, sus últimos años. Entonces, pues por eso nos dice Jesús, el que quiera seguirlo, que tome su cruz, ¿verdad? La crucifixión de Jesús continúa, ya fue hace 2000 años, pero es como si se continuara en cada uno de nosotros, en cada uno de los cristianos. Por eso es infinito su sacrificio. Y terminará hasta que regrese al mundo, ¿verdad? Nuevamente, en su segunda venida. Yo estaba aquella noche, yo, el padre José Guadalupe Treviño, misionero del Espíritu Santo, que tuve la dicha de tratar a Conchita muy de cerca. El 2 de marzo era tal su agotamiento que pasó el día como sumergida en un sopor que hacía temer el momento de la agonía. A las 7 de la noche le vino un síncope. El señor Martínez con el padre Félix empezaron a recitar las preces de los agonizantes. Pero el síncope pasó y a las 11 de la noche casi todos se retiraron a descansar. El médico aseguró que el peligro había pasado. Cerca de la medianoche la gravedad volvió a acentuarse. Le vino un desasosiego físico que las hermanas de la cruz con dificultad podían sostenerla. Una palidez mortal invadió su semblante. Entonces nos llamaron a todos los que estábamos en la casa. El señor Martínez, sus hermanos, el padre Primitivo y Francisco Cabrera, sus hijos y nietos, las religiosas que esa noche la velaban, María Octavia Rivero, Guadalupe Monterrubio y María de los Dolores Alcorta. El señor Martínez comenzó a rezar la recomendación del alma. Cristo, óyenos. Cristo, escúchenos. Yo la veía dolorosa y silenciosa. Con qué dificultad respiraba. En la sencillez de la vida hogareña se santificó cumpliendo su misión de esposa y madre. Suscitó las obras de la cruz, inspiró dos congregaciones religiosas, madre espiritual de un río de almas. Entre ellas me cuento yo, que soy del apostolado de la cruz. Apóstol de la cruz y del Espíritu Santo, consagró su vida a los sacerdotes y a la Iglesia. Escribió miles de páginas sobre los temas centrales de la fe, cuya profundidad y sublimidad la ponen en fila con las grandes místicas Catalina de Siena y Teresa de Ávila. Se dice que no sé exactamente cómo vaya ese tema, pero en el Vaticano se está tramitando y se piensa que puede llegar a ser doctora de la Iglesia, como Santa Teresa de Ávila. Respiraba con dificultad, lloraban sus hijos, mis muchachos, como ella les decía. El señor Martínez le dijo, el señor Martínez era recordemos que fue uno de sus directores espirituales, que era arzobispo de no recuerdo dónde. Aunque usted no lo sienta, Jesús está en su corazón. Ofrézcase una vez más como víctima. Ofrezca su vida por sus hijos, por sus hijas, por los sacerdotes, por la Iglesia. Abrió los ojos, le dirigió una última mirada llena de comprensión. Ella vino a decirnos que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino invitación accesible para todos, que la santidad no es asunto privado, sino irradiación apostólica que embellece a la Iglesia y salva a los hombres, que el dolor no es una tragedia inexorable, ni un mal inútil, porque unido al de Cristo se hace amor y redención. Dos de sus hijos, Ignacio y Salvador, sostenían cada uno un brazo de su madre para facilitar la respiración. Hubiéramos dicho que era un Cristo agonizando en la cruz. Sin ponernos, fíjense, aquí está lo místico de su muerte. Sin ponernos de acuerdo, todos los presentes, que eran, 10, 20 personas o más, convinimos en que en esos momentos su semblante, su mirada, sus rasgos contraídos, toda su actitud se transformaban reproduciendo a Cristo en agonía. Ya no era un rostro de mujer, sino el rostro del crucificado. Fíjense, se transfiguró su cara. Pasaban 20 minutos de la medianoche. Era el 3 de marzo de 1937. Acabamos
de tener su vigilia de la señora Conchita. No dijo una palabra, no exhaló una queja, guardó un silencio impresionante, inclinó ligeramente la cabeza y expiró. Fíjense aquí también, ya había leído yo en otro libro, aquí voy a repetir lo que viene más arriba. 2 de sus hijos, Ignacio y Salvador, sostenían cada uno un brazo de su madre para facilitar la respiración. Hubiéramos dicho que era un Cristo agonizando en la cruz. No sé en qué libro también leí que, la gente cuando la crucificaban murió por asfixia. Entonces, en otro libro leí que las personas que estuvieron ahí testigos, al estarlo sujetando los dos hijos, la señora Conchita como que se transfiguró, ¿verdad? O sea, como hizo su semblante y estaba en la forma en que Jesús murió. O sea, como que hasta en su muerte se replicó a Jesús, ¿verdad? Jesús le hizo esa gracia. Aquí está, es la foto de ella el día de su entierro, me imagino. Y como sabemos, sus últimos años vivió también, hizo los votos de una religiosa. Y entonces fue sepultada con los hábitos de una religiosa, ¿verdad? Actualmente sus restos descansan en la iglesia del Altillo, creo que es una iglesia o un convento, no estoy bien seguro, pero es una propiedad de las Obras de la Cruz que está en la Ciudad de México. En fin, pues le debemos muchísimo a la señora Conchita. Muchas gracias si viste todos los videos. Ojalá quieras aprender un poquito más de la espiritualidad de la cruz, que es una herramienta para ofrecernos con Jesús, cargando nuestra cruz también, como nos exhortó desde hace 2000 años. Gracias, espero que te sirva. Les voy a hablar un poquitito, yo creo que se lo merece el autor del libro, se llama Joaquín Antonio Peñalosa. Este libro, recordemos, de donde saqué todos estos capítulos, se llama Yo soy Conchita Armida, de la editorial La Cruz. El señor Peñalosa nació en San Luis Potosí, donde nació en el 22 y murió en 1999 en San Luis Potosí. Estudió filosofía, fue ordenado presbítero el 1 de noviembre de 1947, construyó un hogar de niños, hizo muchísimas labores buenísimas, fue doctor en letras, escritor prolífico, cultivó la poesía, el periodismo, el ensayo, en fin, hizo muchas obras el Señor. Pero lo más importante, y por lo que los misioneros del Espíritu Santo me imagino que le permitieron escribir este libro, es porque él conoció en persona a Conchita cuando era niño. Miren, les voy a leer este último parrafito del libro que se llama Fotorrecuerdo. Yo era un chiquillo, 5 o 6 años, cuando mi madre me llevó a conocer a la señora Armida, que así se le llamaba familiarmente en San Luis Potosí. Es una santa, me dijo mi madre. ¿Te portas bien? Portarme bien era lo de menos, con ser lo demás. A mí me dio miedo de estar con una santa, porque los santos que yo había visto eran estatuas antiguas y mudas, unos santos tristones de ojos lánguidos y túnicas pardas, unos santos inaccesibles a mi estatura de niño y de dedal, escondidos en las hornacias misteriosas de los templos o parados al borde de las cornisas donde empezaban el lejano reino de las campanas, las palomas y las estrellas. Yo no sabía que pudiera haber santos vivos. Todos eran muertos, todos de madera, todos estaban en el cielo. Así que cuando mi madre me abrazó a la señora Armida y yo vi 2 mujeres sencillas y cordiales, con cara de mamás las dos, buenas ambas para hilvanar una plática de esas que no acaban. Toda mi teología infantil sobre la santidad se derrumbó de pronto. Ven a saludar a la señora. El chiquillo se resistía por puras razones catequistas aprendidas en el año cristiano y en la doctrina que nos impartían los sábados en la compañía. ¿Santos? Yo cuando veía a un santo siempre estaba inmóvil y ella hablaba, caminaba, sonreía. ¿Cómo podía ser santa esa señora que se parecía tanto a mi madre? La señora no esperó a que el niño, entre dudoso y caprichudo, fuera a saludarla. Me sentó sobre sus rodillas y me dio un beso. Yo no sabía que un beso pudiera durar fresco
y caliente, lo que dura una vida. Los niños que abrazó Cristo debieron llegar a la tercera edad con la huella del abrazo en las espaldas para hacerles más llevadera la artritis y el reumatismo, y levantarles el pobre rostro encorvado para que miraran por donde salía el sol. José Antonio Peñalosa. Gracias.